En el corazón de los inviernos más largos y oscuros que la humanidad haya conocido jamás, mucho antes de que nadie pronunciara las palabras Navidad o Cristo, los pueblos del norte de Europa ya habían encontrado su salvación en un árbol que se negaba a morir. Imagínate el año 1000 antes de nuestra era, o incluso antes. El sol apenas se alza unas pocas horas al día. Los ríos están congelados, los campos son un desierto blanco y los lobos aúllan tan cerca de las chozas que se oyen sus patas sobre la nieve. Para un hombre o una mujer de aquellas tribus germánicas, celtas o escandinavas, la muerte parecía ganar cada año. La hierba desaparecía, los frutos se pudrían, los animales se escondían o morían. Todo parecía morir, excepto ellos. Los abetos, los pinos, los tejos, los acebos. Mientras los robles perdían sus hojas y los sauces se quedaban desnudos y temblorosos, los árboles de hoja perenne seguían vestidos de un verde profundo, casi negro bajo la luz mortecina del sol de diciembre. Aquel verde imposible era un milagro cotidiano, una señal de que la muerte no lo había conquistado todo. Los antiguos germanos los llamaban Tan o Tane, de donde viene la palabra alemana actual, Tannenbaum, árbol de abeto. Los escandinavos los conocían como Julatре, árbol del Yule. Los celtas, galos e insulares los veneraban bajo el nombre de Druduer, roble de la puerta, es decir, el árbol que guarda la entrada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Para todos ellos, el árbol siempre verde no era solo una planta, era un ser vivo lleno de poder. Sus ramas no se marchitaban nunca porque dentro de ellas habitaba la fuerza misma de la vida. Su resina olía a bosque vivo incluso en pleno enero. Sus agujas, duras y puntiagudas, parecían lanzas que desafiaban al invierno, y, sobre todo, su copa apuntaba hacia el cielo como una flecha que recordaba al sol el camino de regreso. Durante el solsticio de invierno, la noche del 21 al 22 de diciembre, la más larga del año, se encendían enormes hogueras llamadas Julelok o Julblok. Pero antes de prender el tronco sagrado, los hombres más valientes salían al bosque con hachas de bronce o de hierro y cortaban las ramas más hermosas de los abetos y los tejos. Con ellas decoraban las vigas de sus casas largas, las puertas, los marcos de las ventanas y hasta los establos. Creían que el espíritu del árbol protegería a los vivos y a los animales durante los meses de oscuridad. En algunas aldeas saami, actuales lapones, se colgaba un pequeño abeto entero, boca abajo, del techo de la tienda de pieles. El árbol invertido simbolizaba que el mundo había dado la vuelta y que pronto volvería a enderezarse con la llegada de la luz. En las costas de lo que hoy es Noruega, los vikingos ataban ramas de enebro y pino a los mástiles de sus drácars antes de partir a saquear en invierno. El verde era su talismán contra el hundimiento en las aguas negras. Los druidas celtas, según cuenta Plinio el Viejo en su Naturalis Historia, año 77 d.C., tenían una ceremonia especial el sexto día de la luna creciente más cercana al solsticio. Con una hoz de oro, cortaban el muérdago que crecía sobre los robles, pero también recogían ramas de tejo y de acebo rojo. El muérdago era el beso del cielo sobre la tierra. El acebo, con sus bayas rojas como sangre, era la promesa de que la vida renacería. Todo se llevaba a casa y se colgaba sobre las puertas, para que ningún espíritu maligno del invierno entre aquí, decían. En la región que hoy es Baviera y Suabia, los antiguos suevos realizaban la fiesta del Midwinterblot, sacrificaban un toro negro y, con su sangre,
rociaban las raíces de un enorme abeto que luego era adornado con cintas de lana teñidas de rojo y blanco. El árbol se dejaba en pie hasta la primavera. Cuando brotaban los primeros brotes verdes en los demás árboles, se quemaba el abeto ritual y sus cenizas se esparcían sobre los campos para que la fertilidad regresara. En todas estas tradiciones había un mismo mensaje, repetido durante miles de años en cientos de dialectos distintos. Mientras este árbol siga verde, nosotros también seguiremos vivos. No era solo superstición, era lógica elemental de supervivencia. En un mundo sin electricidad, sin calefacción central, sin supermercados, el invierno era una guerra. Cada año morían niños, ancianos y enfermos. Cada año había aldeas que desaparecían bajo la nieve. En medio de esa lucha desesperada contra el frío y el hambre, el árbol siempre verde se convertía en la prueba visible de que la vida podía resistir incluso cuando todo parecía perdido. Los romanos, al llegar al Rin y al Danubio en el siglo I a.C., se asombraron de aquella devoción. El 25 de diciembre celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, y veían con sorpresa cómo los germanos ya llevaban siglos celebrando algo muy parecido, el regreso inevitable de la luz. Tácito, en su Germania, año 98 d.C., escribe: «Adoran los bosques y los árboles más que a sus propios dioses, porque en ellos ven la fuerza que no se doblega». Cuando el cristianismo empezó a extenderse por el norte de Europa entre los siglos IV y X, los misioneros se encontraron con un problema. La gente no quería abandonar sus árboles sagrados. San Bonifacio, el apóstol de los germanos, en el siglo VIII, derribó el roble de Thor en Geismar para demostrar que los dioses paganos no existían. Pero, según la leyenda, al caer el roble dejó al descubierto un pequeño abeto que Bonifacio declaró el árbol del niño Jesús. ¿Verdad o leyenda piadosa? Lo cierto es que los misioneros pronto comprendieron que era más fácil bautizar el símbolo que arrancarlo de raíz. Así, durante más de 1000 años, desde las costas heladas de Islandia hasta los bosques de los Cárpatos, desde las islas Orkney hasta los Alpes bávaros, el árbol siempre verde fue la antorcha de la esperanza en la noche más larga. No era un adorno, era un acto de fe pagana, brutal y hermosa. Creer que la vida podía vencer a la muerte simplemente porque un árbol se negaba a perder su color. Y ese acto de fe, esa obstinación verde en medio del blanco infinito del invierno, sería la semilla de la que, muchos siglos después, nacería el árbol de Navidad que hoy conocemos. Cuando el año 1000 dio paso al 1100 y Europa empezó a salir lentamente de la noche de las invasiones bárbaras, el continente era un mosaico de reinos fríos, castillos de piedra y aldeas de madera y barro. La gente vivía entre el miedo al hambre, al lobo y al infierno, pero también entre una fe ardiente que buscaba hacerse visible en cada rincón de la vida cotidiana. En aquel mundo, la liturgia no bastaba. La mayoría de la gente no sabía leer la Biblia en latín, y las misas se celebraban de espaldas al pueblo. Así que la Iglesia inventó una herramienta poderosa para enseñar la salvación: el teatro religioso. Entre los siglos XII y XV, en toda la cristiandad latina, florecieron los llamados misterios o juegos sagrados, representaciones gigantescas que duraban días enteros y se hacían al aire libre o dentro de las catedrales. Había ciclos completos: la creación del mundo, la caída de Lucifer, la vida de Adán y Eva, el diluvio, la pasión de Cristo, todo en lengua vernácula para que hasta el campesino más humilde entendiera. Y en el primer acto de todos esos ciclos
el más importante, aparecía siempre un árbol. El 24 de diciembre, día de Adán y Eva, en el calendario litúrgico medieval, sí, existía una festividad oficial llamada Adam Undevatag. Se representaba el paraíso terrenal. En medio de la plaza o del crucero de la catedral se levantaba un árbol real, casi siempre un abeto o un tejo pequeño, que se había mantenido verde durante el invierno. De sus ramas colgaban manzanas rojas, a veces de cera, o madera pintada cuando no había fruta, que simbolizaban el fruto prohibido. A veces también se colgaban obleas blancas sin levadura, las hostias que prefiguraban la Eucaristía y por tanto la redención futura. Aquel árbol se llamaba Paradisbaum, el árbol del paraíso. La escena era siempre la misma y sin embargo sobrecogedora. Un actor con pieles de animales representaba a Adán, otro, con una larga peluca rubia, a Eva. Aparecía la serpiente, normalmente un niño colgado de una cuerda. Les ofrecía la manzana, ellos la comían, se daban cuenta de su desnudez y eran expulsados por un ángel de cartón con espada de madera. El público lloraba, se santiguaba y gritaba, ¡oh, pecado original!, como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante. Cuando la función terminaba, el árbol no se tiraba. Los gremios de la ciudad, carpinteros, panaderos, herreros, tenían derecho a quedarse con él. Lo desmontaban con cuidado y lo subastaban entre los vecinos más ricos. El que lo compraba se lo llevaba a casa y lo volvía a montar en la sala principal. Las manzanas se sustituían por dulces, las obleas por pequeñas figuras de pan de jengibre o de mazapán. Y así, por primera vez en la historia documentada, un árbol de Navidad entraba en una vivienda privada. Los testimonios más antiguos datan del siglo XIV y proceden de la región entre el Rin y los Vosgos. En 1419, los archivos de la Cofradía de Panaderos de Friburgo de Brisgovia, hoy Freiburg im Breisgau, registran que se colocó un árbol adornado con manzanas, obleas, dulces y papel dorado en la sala de la guilda el día de Adán y Eva. En 1521, el cronista de Estrasburgo Sebastián Brandt escribe que en muchas casas se ve un abeto adornado con rosas de papel y manzanas en honor del paraíso perdido y reconquistado. En 1555, un predicador de Schlettstadt, Sélestadt, Alsacia, se queja amargamente en un sermón. Los cristianos han vuelto a sus idolatrías, ponen árboles en sus casas como los paganos y cuelgan en ellos frutas y dulces. Esa queja nos dice todo. El Paradisbaum ya no era solo teatro, se había convertido en costumbre doméstica. En las ciudades hanseáticas del Báltico, Lübeck, Tallinn, Riga, los gremios de comerciantes solteros, los célebres hermanos del abeto, Tannenbaumbrüder, organizaban fiestas alrededor de un árbol decorado con velas, manzanas y figuras de azúcar. Al final de la noche, bailaban en círculo y luego quemaban el árbol en una gran hoguera. La tradición se conserva aún hoy en algunas localidades de Estonia y Letonia bajo el nombre de quema del árbol de Gilda. Mientras tanto, en los monasterios y conventos femeninos de Suabia y Baviera, las monjas elaboraban delicados adornos, rosas de papel de colores, ángeles de cera, estrellas de paja trenzada. Muchas de esas técnicas artesanales, las famosas estrellas de Fröbel o los ángeles de cera de los Alpes, siguen vivas 500 años después. En los pueblos, la costumbre era más humilde. Un padre de familia salía al bosque el 23 de diciembre, cortaba un abeto pequeño, lo clavaba en un tronco de madera para que no se cayera y lo adornaba con lo poco que tenía. Nueces envueltas en papel de plata, cadenas de papel recortado,
velas de sebo. Los niños no recibían regalos todavía, eso llegaría siglos después, pero sí cantaban villancicos alrededor del árbol y comían las manzanas y los dulces que colgaban de él. Era una fiesta íntima, familiar, casi secreta. La iglesia, como siempre, estaba dividida. Los dominicos y los franciscanos más estrictos lo consideraban superstición pagana apenas disfrazada. En 1430, la Facultad de Teología de la Universidad de París llegó a debatir si el árbol del paraíso doméstico era o no herejía. Pero los obispos locales, más prácticos, cerraban los ojos. Si la gente quería recordar la caída y la promesa de redención con un abeto en casa, ¿qué mal había? Así, durante 3 siglos, el Paradiesbaum fue el puente perfecto entre dos mundos. Conservaba el viejo poder mágico del árbol siempre verde que había consolado a los germanos durante milenios. Al mismo tiempo, lo había bautizado. Ahora hablaba del pecado original y de la salvación por Cristo. Era el primer árbol de Navidad auténtico. No tenía luces eléctricas ni bolas de cristal de Bohemia. Todavía faltaban siglos para eso, pero ya tenía todo lo esencial. Estaba dentro de la casa. Se montaba en Adviento o el día de Adán y Eva. Llevaba frutos y dulces. Reunía a la familia en torno a un símbolo de vida y de esperanza. Cuando, en el siglo XVI, Martín Lutero encendió las primeras velas, o eso dice la leyenda, no inventó nada desde cero. Lo único que hizo fue añadir luz, mucha luz, a un árbol que ya llevaba siglos brillando en silencio en los corazones del pueblo alemán. La noche era tan fría que el aliento se convertía en cristal en el aire. Corría el invierno de 1536, o tal vez 1540, las fechas varían según quien cuente la historia, en algún lugar entre Wittenberg y la aldea de Mochau, en Sajonia. Martín Lutero, el hombre que había desafiado al Papa y había clavado sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo, caminaba solo por un sendero cubierto de nieve. Llevaba un farol en la mano izquierda y en la derecha el bastón que le ayudaba a avanzar con su pierna enferma. De pronto, levantó la vista. Sobre su cabeza, el cielo de diciembre se había abierto como nunca lo había visto. Millones de estrellas, tan bajas y brillantes que parecían colgar de las ramas negras de los abetos. La luz de los astros se reflejaba en la nieve y al filtrarse entre las agujas heladas del bosque, creaba un resplandor azul plateado que danzaba como lámparas vivas. Lutero, que había pasado años buscando palabras para explicar la gracia de Dios, se quedó sin habla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba teología, bastaba mirar. Según la tradición más extendida, recogida por primera vez en 1604 por el pastor luterano Johannes Pomarius y luego embellecida en innumerables libros, Lutero llegó a casa profundamente conmovido. Mandó cortar un abeto pequeño, lo plantó en un barril lleno de tierra en la sala principal de la casa familiar y ordenó a sus hijos que trajeran todas las velas que encontraran. Una a una, las fue colocando en las ramas con pequeños clips de latón o atándolas con hilos de lana. Cuando la última vela estuvo encendida, apagó el resto de las lámparas de la habitación y dijo a Catarina y a los niños: «Mirad cómo Cristo, la luz del mundo, brilla en medio de la oscuridad más profunda. Así ilumina Él nuestras almas». Esa escena, verdadera o legendaria, cambió la historia del árbol de Navidad para siempre. No fue la primera vez que alguien puso luces en un árbol. En algunas guildas medievales ya se encendían velas en el Paradiesbaum, pero sí fue la primera vez que se hizo con una intención teológica tan clara y tan poderosa: transformar el viejo árbol pagano cristiano
en un símbolo vivo de la Encarnación. Lutero no quería manzanas ni obleas que recordaran la caída. Quería luz que anunciara la redención. La Reforma protestante, que entonces se extendía como un incendio por el norte de Alemania, encontró en esa imagen una fuerza extraordinaria. En un mundo donde los católicos seguían adorando imágenes de santos y belenes llenos de figuras, los luteranos necesitaban símbolos sencillos, bíblicos y accesibles. El árbol iluminado era perfecto. Era barato, casi todas las familias tenían acceso a un abeto y a velas de sebo. Era doméstico, no requería ir a la iglesia ni pagar al cura. Era profundamente evangélico. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. En pocos años, la costumbre de las velas se extendió por Sajonia, Turingia, Hesse y las ciudades hanseáticas. Los predicadores luteranos la defendían desde el púlpito. El árbol con luces es un sermón sin palabras. Los católicos, por su parte, la atacaban con furia. En 1561, el teólogo católico Johannes Nass, desde Colonia, escribió un panfleto titulado Contra el árbol idólatra de los luteranos, donde afirmaba que los herejes han vuelto a adorar árboles como los antiguos germanos. Pero la gente no escuchaba a los teólogos, escuchaba sus ojos. Para finales del siglo XVI, en ciudades como Nuremberg, Augsburgo y Estrasburgo, ya existían artesanos especializados en soportes de latón para velas navideñas. Se fabricaban pequeños clips con forma de pinza que se enganchaban a las ramas sin dañarlas. Las velas eran de cera de abeja para las casas ricas y de sebo para las pobres, pero todas tenían que ser muy cortas, no más de 10 centímetros, para que no se consumieran antes de que la familia terminara de cantar. En algunos lugares se colocaban cubitos de hielo o pequeños recipientes de agua debajo de cada vela para evitar incendios. Los accidentes eran frecuentes y a veces trágicos. Los adornos también evolucionaron. A las manzanas y nueces doradas se añadieron ahora estrellas de paja trenzada, símbolo de la estrella de Belén, ángeles de papel recortado o de cera, cadenas de papel rojo y blanco que representaban la sangre y la pureza de Cristo, pequeñas figuras de pan de jengibre con forma de corazón, cruz o niño Jesús. En 1605, en Estrasburgo, un cronista anónimo escribió la primera descripción detallada de un árbol de Navidad tal como lo entenderíamos hoy. En las casas de los ciudadanos honrados se ve un abeto puesto en pie, adornado con rosas de papel de muchos colores, manzanas, obleas, oropel, dulces y lo más maravilloso, muchas velas encendidas que brillan como estrellas en el cielo. Los niños corren alrededor cantando y los padres les dan los dulces que cuelgan de las ramas. Ese mismo año, el príncipe elector de Sajonia, Cristián II, mandó montar un árbol con 120 velas en el castillo de Dresde. Fue la primera vez que un gobernante lo hizo oficialmente, y la noticia corrió por todas las cortes protestantes. Sin embargo, la costumbre siguió siendo casi exclusivamente luterana y restringida al norte de Alemania y a Escandinavia. En las regiones católicas, Baviera, Austria, Suiza alemana, Renania católica, el árbol seguía siendo visto con desconfianza. En muchas diócesis se prohibió expresamente hasta bien entrado el siglo XVIII. En 1724, el obispo de Bamberg todavía escribía: «Quien ponga árbol con luces en su casa será excomulgado, pues es costumbre luterana y pagana». Pero incluso en el corazón católico empezaron a aparecer grietas. En algunos conventos de monjas, sobre todo en Alsacia y el Tirol, se permitían pequeños árboles con velas para enseñar a las niñas la luz de Cristo. Y en las familias nobles que tenían institutrices protestantes,
Los niños empezaban a pedir el árbol de luces, aunque sus padres fueran devotos del Belén. Cuando Lutero murió en 1546, nadie podía imaginar que aquel gesto suyo, real o legendario, iba a convertirse en uno de los símbolos más universales de la historia. Él solo quería mostrar a sus hijos que Dios se había hecho luz en medio de la noche. No sabía que, 400 años después, miles de millones de personas, cristianas o no, encenderían luces en un árbol por la misma razón, para recordar que, incluso en la noche más oscura, siempre hay una estrella que se niega a apagarse. En el invierno de 1770, en un palacio discreto del norte de Alemania, una joven madre llamada Charlotte, que años después sería reina de Prusia, mandó cortar un abeto pequeño y lo colocó en el cuarto de sus hijos. Nadie imaginó que aquel gesto callado iba a desencadenar la mayor conquista cultural de la historia navideña. El árbol viajó primero en baúles de novia y en mochilas de soldado. Fue con los mercenarios alemanes a Rusia, con los emigrantes que cruzaban el Atlántico rumbo a Pensilvania, con las princesas alemanas que se casaban con príncipes de toda Europa. En 1840, la princesa Helena de Mecklemburgo-Schwerin entró en París como nueva duquesa de Orleans y en plenas Tullerías hizo montar un abeto lleno de velas y dulces. La corte francesa abrió los ojos como platos. Aquello era elegante, misterioso y muy, muy alemán. Un año después, en el castillo de Windsor, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, marido de la joven reina Victoria y nacido a pocas leguas de los bosques donde Lutero vio sus estrellas, ordenó que trajeran un abeto de 5 metros. Lo adornaron con velas de cera, juguetes de madera y los primeros regalos envueltos en papel de colores. Los niños reales, por primera vez en la historia británica, encontraron sus obsequios bajo las ramas iluminadas. El mundo contuvo el aliento y luego estalló. El 23 de diciembre de 1848, el Illustrated London News publicó un grabado de doble página que cambió todo. La reina Victoria, el príncipe Alberto y sus 5 hijos mayores rodeando un árbol resplandeciente. Debajo, otro dibujo más pequeño mostraba el mismo árbol en una casa de clase media. Fue como si alguien hubiera encendido una cerilla en un almacén de pólvora. En una sola temporada navideña, los viveros de abetos de Londres se quedaron vacíos. Las familias victorianas corrieron a imitar a su reina. Si ella lo hacía, tenía que ser lo más elegante del mundo. La imagen voló. En Nueva York la copiaron, quitándole la corona para que pareciera más democrática. En París, La Illustration y Le Monde Illustré la reprodujeron en 1850, en Viena, en Madrid, en San Petersburgo, en México, en Río de Janeiro. Dondequiera que hubiera un periódico ilustrado, aparecía el árbol de la reina Victoria. En 10 años dejó de ser alemán para convertirse en universal. Las princesas siguieron empujando. En 1864, Maximiliano y Carlota llevaron el árbol al castillo de Chapultepec en Ciudad de México. En 1870 apareció en las pastelerías de Madrid. En 1878 los misioneros alemanes lo plantaron en Yokohama. En 1880 los inmigrantes alemanes e italianos del norte lo sembraron en Buenos Aires, São Paulo y Santiago. Las bolas de vidrio soplado nacieron en 1847 en Laucha, Turingia, porque un artesano ya no encontraba suficientes nueces. En 1890 exportaba millones a América. Y en 1882, Edward Johnson, amigo y socio de Thomas Edison, encendió en Nueva York el primer árbol con luces eléctricas, 80 bombillas rojas, blancas y azules que ya nunca volverían a provocar incendios. A finales del siglo XIX, ya no había ciudad importante del mundo donde no brillara al menos un árbol de Navidad en algún palacio,
hotel o escaparate. Había ganado la partida. El árbol ya no pertenecía a Alemania ni al protestantismo. Se había vuelto propiedad de la humanidad entera. Y entonces llegó el siglo XX y con él la luz eléctrica, la televisión, la globalización y las guerras que paradójicamente ayudaron a esparcirlo más rápido. En 1931, en plena Gran Depresión, unos obreros sin trabajo levantaron un abeto de 6 metros en el solar donde hoy está el Rockefeller Center. Lo adornaron con guirnaldas hechas de latas y papel. 2 años después, ya era un gigante de 30 metros y millones de luces. Desde entonces, cada diciembre, millones de personas viajan a Nueva York solo para verlo. El árbol del Rockefeller se convirtió en el nuevo faro de la Navidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos lo llevaron en sus mochilas. Montaron árboles en el desierto de Túnez, en las selvas de Guadalcanal, en los campos liberados de Dachau. En 1945, un árbol iluminado brilló en Berlín entre ruinas. La imagen dio la vuelta al mundo. La luz había vencido a la oscuridad. En los años 50 y 60, la televisión lo terminó de consagrar. En 1969, los astronautas del Apolo 8 leyeron el Génesis desde la órbita lunar, mientras en la Tierra millones veían árboles encendidos en sus pantallas. En los países comunistas lo prohibieron. En la URSS lo sustituyeron por la yolka laica del Año Nuevo. Pero en cuanto cayó el muro, volvió con más fuerza que nunca. Hoy ya no hay fronteras que lo detengan. Lo hay en la Plaza de San Pedro, bendecido por el Papa. Lo hay en la Casa Blanca y en la Plaza Tiananmen. Lo hay en Dubái, convertido en torre de cristal y luces LED. En Tokio, hecho de botellas recicladas. En Río de Janeiro, flotando sobre la laguna Rodrigo de Freitas. Lo hay de plástico en los centros comerciales, de metal en las plazas públicas, de luces proyectadas en las fachadas, virtual en las pantallas de millones de móviles. Hay árboles ecológicos hechos de libros, de bicicletas, de paraguas abiertos. Hay árboles invertidos colgando del techo, árboles que cambian de color con una app, árboles que se encienden con energía solar. Y sin embargo, cuando llega la noche del 24 de diciembre y alguien apaga todas las luces de la casa dejando solo las del árbol, vuelve a suceder lo mismo que hace 2000 años en un bosque nevado de Alemania. El corazón se detiene un instante, los ojos se llenan de lágrimas sin saber por qué, y una voz muy antigua susurra dentro del pecho: «Mira, todavía estamos vivos, la luz ha vuelto», porque ese es el milagro definitivo del árbol de Navidad. Nació pagano, se hizo cristiano, se volvió alemán, se hizo victoriano, se hizo americano, se hizo comercial y al final consiguió ser simplemente humano. Y mientras haya invierno, mientras haya oscuridad y mientras haya un solo niño que levante la vista hacia unas luces temblorosas en la noche, el árbol seguirá allí, verde e imposible, recordándonos que la esperanza nunca se rinde. Recuerda, suscribirte al canal Luz del Señor, dar me gusta al video, activar la campana de notificaciones para recibir una oración cada mañana, porque la oración une, sana y transforma. Que el Señor te acompañe hoy y siempre. Que su paz te guarde, que su amor te envuelva, que su Espíritu Santo te guíe. Amén, amén, amén.